Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Me alegra saludar a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una porción más de la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, en su capítulo 2. Y quiero suplicarles, hermanos, a que por favor se pongan de pie. Vamos a dar esta lectura de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en su capítulo 2. De su versículo 1 al versículo 4, para atesorar un poco la palabra del Señor en nuestros corazones. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pueden sentarse. Hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes, reflexionando en este pasaje de la palabra del Señor, con este tema: las demandas de la misión de la iglesia. Sobre esto quiero compartir con ustedes, sobre las demandas de la misión de la iglesia. Hace unos años, cierto misionero pasó por la orilla del lago de Atitlán y vio a un grupo de hombres trabajando. Y al ver a este grupo de hombres trabajando, detectó que estaban trabajando piedras, eran canteros. Y el misionero curioso les hace la pregunta a los trabajadores, a los que estaban ahí, les dice: Señor, ¿qué está haciendo? Y el Señor, uno de ellos, le responde: pues lo que hago es sacar un pedazo de piedra, porque quiero tener una figura hermosa en mi casa. Quiero hacer un adorno. Mi trabajo es hacer figuras con piedra. Qué bien, le dice el misionero. De repente va con el otro cantero y le dice al otro cantero: Señor, ¿qué hace? Y el don le responde: bueno, pues este es mi trabajo. Y tengo que entregar 100 pedazos de piedra y quiero terminar esto en algunos días porque quiero ganar para mi semana. Muy bien, dice el misionero. Y pasó con otro cantero. Y con el siguiente cantero, él le pregunta: Señor, ¿qué hace? Y el cantero le responde: pues estoy cortando pedazos de piedra porque yo quiero donar para la iglesia donde yo asisto. Porque yo quiero que se construya un templo. Porque yo quiero servir a Dios con lo que Dios me ha dado el privilegio de ganarme la vida. Yo quiero donar estas piedras para que se predique la palabra de Dios, para que yo pueda llevar amigos, para que yo pueda llevar vecinos, para que puedan estar en un lugar para escuchar un poco de la palabra de Dios, para que también la iglesia pueda ser edificada en la palabra de Dios. Por esto estoy cortando estas piedras. Y si nosotros reflexionamos en la respuesta de estos tres canteros, viene a nuestra mente: ¿cuál de los tres recibió mejor recompensa en términos espirituales? Claro que cada uno de ellos tenía su propósito de trabajar, pero en términos espirituales, ¿cuál de los tres recibió mejor recompensa? Cada uno puede sacar su deducción. Cada uno
puede analizar para ver realmente quién estaba obrando con un sentir más íntegro de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Y entonces hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre las demandas de la misión de la iglesia. Y en primer lugar, de acuerdo al versículo 1, si usted quiere leer ahí en su Biblia, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La primera verdad que encontramos acá, al querer aprender un poco sobre las demandas de la misión de la iglesia, en primer lugar, la primera verdad es que demanda cuidar el cimiento de la fe. Una de las demandas que Dios hace a la iglesia es que demanda cuidar el cimiento de la fe. Cuidar el cimiento de la fe, por tanto, por tal razón, a causa de lo que antes se ha dicho, es necesario que con más diligencia atendamos, demos prioridad. Esta es la idea acá. Y lo que está enfatizando es que las cosas que hemos oído, lo que está resaltando acá esta porción de la palabra del Señor, es que si las demandas de la misión de la iglesia demanda cuidar el cimiento de la fe, la iglesia debe de saber de dónde empezó el cimiento de la fe para poder agradar al Señor, para poder cuidar lo que Dios ha delegado a la iglesia, para transmitir un evangelio sano. Cuidar del cimiento de la fe quiere decir que el cristiano debe de aprender a reflexionar en oír la palabra de Dios, sabiendo que el cimiento de la fe arrancó desde Génesis capítulo 3, versículo 15, y que toda esta etapa se desarrolló en la relación de Dios Padre con los hombres de fe a través de ángeles, a través de visiones, a través de éxtasis, para que Dios se diera a conocer al mundo a través de los hombres de fe, para comprender que antes de la ley los hombres se salvaron por la fe. Y al analizar el fondo del versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera promesa mesiánica. El cimiento de la fe debe de ser algo fundamental en la vida de la congregación para poder enseñar una doctrina sólida. Pero también la palabra del Señor nos lleva a otra etapa donde Dios le da la ley a Moisés. Y cuando nosotros aprendemos que todos los hombres del Antiguo Testamento se salvaron por la fe en Cristo Jesús, se salvaron por la gracia de Dios, es porque nos hace recordar que las leyes que Dios dio a Moisés no eran para que el hombre se salvara y se fuera al cielo, porque el hombre no podía cumplirle a Dios. Pero la ley estaba describiendo a alguien que iba a satisfacer el corazón de Dios Padre para poder ser glorificado Dios. Y está hablando del Mesías. Está hablando de esa promesa que Dios había hecho al hombre, y que el hombre, al tener ya la voluntad de Dios, el propósito de Dios escrito, de acuerdo a como Dios se lo dio a Moisés, de acuerdo a como fue educado el pueblo de Israel, en el centro de todo ese mensaje estaba la promesa mesiánica. La fe consistía en entender que todos los hombres del antiguo mundo se salvaron por fe. La fe consiste en que todos los hombres que tuvieron la dicha de tener la ley en sus manos, de manera especial al pueblo de Israel, se salvaron por la fe. Y ahora viene la palabra del Señor y nos hace recordar como congregación, como iglesia, que las demandas de la misión de la iglesia demanda cuidar el cimiento de la fe. La iglesia debe de saber cómo trazar la palabra de Dios, cómo anunciar la palabra de Dios, cómo transmitir la palabra de Dios, para que nosotros comprendamos que la voluntad de Dios Padre fue hecha una realidad cuando nació nuestro Señor Jesucristo, vivió, murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por su iglesia para que nosotros podamos ser sólidos para transmitir el cimiento de la fe. La triste realidad es que a muchos les cuesta entender,
Pero acá viene la palabra del Señor y nos hace recordar que las demandas de la misión de la iglesia, la primera demanda que Dios le hace a la iglesia es que demanda cuidar el cimiento de la fe, de dónde empezó, cómo arrancó, cómo se desarrolló, para que toda gloria, toda honra sea para nuestro Señor. Y esto solo nos hace recordar lo que está enfatizando el libro de Hebreos al leer todo el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros vemos otras partes, otras secciones del libro de Hebreos, vamos a darnos cuenta que también la Biblia dice que por la fe Abel, y empieza a dar una lista, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Moisés, por la fe los patriarcas, alcanzaron grandes cosas, porque Dios fue el quien obró dentro de ellos de manera sobrenatural por tener puesto su fe en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y entonces viene la palabra del Señor y hace recordar a la iglesia que las demandas de la misión de la iglesia demanda cuidar el cimiento de la fe. Esto solo nos hace recordar que si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si la iglesia tiene que aprender a ver a Jesucristo como el autor y consumador de la fe, hay una advertencia para la iglesia. Y en esta advertencia dice: no sea que nos deslicemos. Significa resbalarse, cometer una falta, equivocarse. Y en esta interrogante, la responsabilidad del pastor es dedicarse a la escritura. La responsabilidad de los diáconos, de los líderes de la iglesia, es de aprender a escudriñar la escritura, porque si su atención, su prioridad no va a ser el cimiento de la palabra del Señor, es posible que se deslicen y crean cosas que no conecten con la Biblia, crean en algo que en realidad no enfatice la Biblia, crean en algo que en realidad no es agradable delante de la voluntad de Dios Padre. Grupos religiosos abundan, pero son pocos aquellos quienes en realidad su fe está cimentado de acuerdo a la palabra de Dios, y esta responsabilidad que demanda Dios para cuidar el cimiento de la fe, la iglesia es responsable para vivirla. Los líderes son responsables para vivirlo. El pastor es responsable para vivirlo. Y en el versículo 2 quiero leer un poco más en lo que dice la palabra del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué quiere enseñarnos este pasaje de la palabra del Señor? Si estamos aprendiendo sobre las demandas de la misión de la iglesia, y si hemos aprendido la primera verdad que demanda de cuidar el cimiento de la fe, la segunda verdad es que también demanda reflexionar en la ley de la compensación divina. Si demanda reflexionar en la ley de la compensación divina, el testimonio de los ángeles fue firme. El testimonio de los ángeles fue consistente, fue sólido. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto solo nos hace recordar como iglesia lo que la palabra del Señor dice, que todo lo que el hombre sembrare también segará. Y la palabra de Dios nos recuerda que es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Es necesario que la disciplina de Dios empiece por su casa. ¿Cómo Dios va a disciplinar al mundo si primero no disciplina su casa? Estas son normas que Dios ha establecido para que nosotros entendamos que lo que la palabra del Señor nos está enseñando, que el que siembra para la carne va a cosechar. El que siembra para el espíritu va a cosechar. En este mundo hay tentaciones, placeres y afanes. Y solo nos hace recordar en términos teológicos que el problema del hombre de fe es una realidad, es una adversidad, es un conflicto interno, porque batalla contra el mal. Hay pecados internos, externos y de omisión.
Cuando nosotros clasificamos cada una de estas partes y reflexionamos para nuestra vida, podemos darnos cuenta qué tipo de problemas tenemos nosotros. Si nosotros empezamos a sacar una lista, nos vamos a dar cuenta cuánto de pecado hay dentro de nosotros. Pecados internos, el odio, el resentimiento. Hay cosas que no se ven externamente, pero por dentro Dios sí lo sabe. Solo es un ejemplo. Los pecados externos, el adulterio, la fornicación, los pecados de la omisión, el no ser responsable con lo que Dios nos ha dado. Y entonces cuando vemos todas estas áreas de la vida, dice el pasaje de la palabra del Señor: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, toda irresponsabilidad de nosotros, el Señor va a tratar con nosotros. Sea grande o mediano, o sea pequeño, no sé cómo lo quiera clasificar, pero el Señor va a llamar a cuentas al pastor, el Señor va a llamar a cuenta a los líderes, el Señor va a llamar a cuentas a la iglesia para hacer reflexión cómo está su condición de vida espiritual delante de Él, y para que nosotros entendamos de que la palabra del Señor nos está haciendo recordar que las demandas de la misión de la iglesia demanda de cuidar el cimiento de la fe, pero también demanda reflexionar en la ley de la compensación divina. Es que el juicio de Dios, la disciplina de Dios es una realidad para nuestra vida si usted es hombre de fe. Nadie se escapa de esto. Nadie. Ni el pastor, ni los líderes, ni la iglesia. Y esto nos ayuda a reflexionar y a recapacitar para ver cómo está nuestra condición de vida espiritual delante de Dios. Porque tal y como lo hemos dicho, hay problemas de tentaciones, placeres y afanes de este mundo. Hay problemas de pecados internos, externos y de omisión. Y cada quien puede reflexionar y decir: Señor, esta es mi condición delante de ti. Delante del pastor, pues yo puedo ocultarlo. Delante de la iglesia, delante de los líderes, pero delante de ti no puedo. Y lo que está diciendo acá la palabra del Señor es que todo lo que nosotros vivamos, pensemos, sintamos, miren lo que dice la palabra del Señor: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, quiere decir que Dios desde el antiguo mundo, desde antes de la ley, Él de manera justa disciplinó a sus hijos, y a su pueblo en el tiempo de la ley, pues de manera justa disciplinó a su pueblo. Y cuando vemos en la iglesia de Corinto, nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Corinto tenía serios problemas. De manera justa disciplinó a la iglesia. Cuando vemos a la iglesia de Gálatas, nos hace recordar lo que dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, empezasteis por el Espíritu y van a terminar por la carne. Miren, una advertencia para que antes que llegue la disciplina del Señor, para que el cristiano no sufra malas consecuencias de sus decisiones, siempre la palabra de Dios está advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo y advirtiendo. Las demandas de la misión de la iglesia demanda reflexionar en la ley de la compensación divina. Y este es algo que edifica la iglesia, porque la palabra de Dios dice en el contexto de todo el libro de Hebreos: Dios, el que tiene por hijo, lo ama, pero también lo disciplina. Quizás alguno pueda decir: bueno, aquí no me miran, o yo soy así y yo no quiero cambiar. Pero Dios va a tratar con usted y conmigo. Dios va a tratar con todos. Yo voy a dar cuenta ante el Señor como pastor, los diáconos, los líderes, la iglesia, todos vamos a dar cuenta ante Dios, y Dios nos va a tratar también mientras que estemos viviendo sobre esta tierra. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar a cada uno de nosotros las demandas de la misión de la iglesia. Demanda cuidar el cimiento de la fe, pero también demanda reflexionar en la ley de la compensación divina.
Y quiero llevarles al siguiente versículo que dice de esta manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Al pensar en este versículo, nos lleva a otra gran verdad, la palabra del Señor, que las demandas de la misión de la iglesia también demanda responsabilidad cristiana. ¿Y saben por qué demanda de responsabilidad cristiana? No interesarse en la vida espiritual tiene consecuencias. La proclamación del evangelio fue confirmado, fue consistente, fue continuada. La iglesia fue una iglesia de poder cuando le fue fiel al Señor. Porque este es el orden que la palabra del Señor nos enseña. Y que Dios, a través de su Santo Espíritu, de acuerdo al contexto de los versículos que están después, Dios dotó a su iglesia de talentos y de dones para poder servir a su Señor, para poder tener una relación correcta con Dios, para poder darle gloria y honra al Señor, para que Dios sea glorificado en la vida de ellos. Y de esta manera, los hombres que resaltaron en la vida espiritual, en su fe con el Señor, Dios se glorificó en ellos. Pero fueron hombres que fueron responsables, fueron líderes que fueron responsables. La interrogante es: pastor, ¿es posible que llegue la rebeldía en la vida de un pastor, de unos líderes o de una iglesia? Sí, es posible. Porque la palabra de Dios nos hace recordar que si Él demanda de responsabilidad cristiana, es una decisión en si usted quiere ser responsable de manera integral para el Señor o usted no quiere. Pero hay bíblicamente ejemplos donde hombres de fe no han querido ser tan responsables o tan íntegros en desarrollar diferentes áreas de responsabilidad de acuerdo a sus dones y talentos. Si recordamos a Jonás, nos damos cuenta de este cuadro. Dios le dice a Jonás: Jonás, allá está un pueblo que está por morir. Advertirles que si no se convierten, el juicio va a suceder. Bueno, ustedes ya saben qué le pasó a Jonás. Jonás era un hombre de fe. Jonás era profeta del Señor. Y ya saben la historia, porque esto lo sabemos desde niños. Desobedeció, hizo su capricho y se lo tragó un pez. Dios trató con él. Bueno, y tuvo que ir donde no mucho quería ir. Noten cómo puede llegar la rebeldía en el corazón de los hombres de fe. Y cuando nosotros pensamos en lo que pasó en la vida de Jonás, nos damos cuenta que también muchos hombres de fe en el Antiguo Testamento también les costó ser responsables. Y cuando vamos a la iglesia primitiva nos damos cuenta que también a muchos les costó ser responsables en su vida espiritual, para ser íntegros, para poder servir al Señor, para poder dar testimonio del Señor, para llevar a cabo la gran comisión, para aprender a discipular, para dar lo mejor para el Señor, para saber y atesorar la palabra de Dios en el corazón, para hacer de bendición a las personas que les cuesta entender los misterios de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para poder ser de bendición a aquellos quienes viven en tinieblas, porque Dios nos ha llamado a ser responsables. La responsabilidad va a recaer en el pastor, los líderes y la iglesia. Dios no va a ser responsable al mundo del mundo espiritual. Dios va a ser responsable al pastor, a los líderes de la iglesia, para que nosotros comprendamos que nuestra relación con Dios, a base de nuestra responsabilidad, va a sacar a luz cómo Dios va a estar tratando con nosotros en su debido momento. Nosotros somos tentados para pensar: bueno, si el hermano no es responsable, la hermanita, el sutano, el mengano. Somos tentados a pensar de esa manera. ¿Por qué Dios no trata con él? Pensamos como humanos, queremos que Dios trate como nosotros recibimos pago los días sábados. Bueno, es día sábado, hay pago, o fin de mes hay pago, pero Dios trata con cada uno de sus hijos en el tiempo que Él considera el momento correcto. Va a tratar con cada uno de nosotros.
Pero esto nos lleva a hacer reflexionar que las demandas de la misión de la iglesia demanda de responsabilidad cristiana, porque Dios nos dotó de dones y talentos para poder ser de bendición para aquellos quienes viven en tinieblas, y poder ser de bendición para todos los hermanos que son débiles en la fe, y poder ser de bendición para poder servir en la obra del Señor, para aprender a ser responsables. Pero yo no puedo manipularlo. Si no lo hace Dios, tampoco lo puedo hacer yo. El asunto que Dios demanda responsabilidad cristiana es asunto voluntario, es asunto de sumisión, es asunto de decidir: Señor, ahora me doy cuenta que tengo áreas que entregártelo, mejorar. Pero hoy la palabra del Señor nos está haciendo recordar a cada uno de nosotros estas grandes verdades, para comprender que las demandas de la misión de la iglesia demanda cuidar el cimiento de la fe, demanda reflexionar en la ley de compensación divina, y demanda responsabilidad cristiana para poder decir: ¿dónde estoy, Señor? ¿Cómo ha sido mi responsabilidad contigo? Yo. No mire al vecino. Es usted y el Señor, soy yo y el Señor. Porque entre más nosotros digamos no, no, no queremos, no queremos, el Señor va a tratar con nosotros. No va a ser el pastor, no van a ser los diáconos, no. El Señor se va a encargar de nosotros. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando esta gran verdad en lo que hemos aprendido. Las demandas de la misión de la iglesia. ¿Qué demanda Dios de su iglesia? Demanda cuidar el cimiento de la fe, demanda reflexionar en la ley de la compensación divina, y demanda responsabilidad cristiana. Porque si Jesucristo y los ángeles fueron consistentes con el mensaje, y si los hombres que fueron llamados como apóstoles, también ellos cumplieron con la responsabilidad de transmitir el evangelio, y si la iglesia primitiva transmitió el poder del evangelio, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? A veces tenemos una tradición, que lo haga el pastor o los líderes. Es cierto, el pastor es parte de esto, los líderes. Pero vean que aquí el Señor está hablando a su iglesia. Si usted reflexiona, pasa un mes, no escudriña la Biblia, no tiene tiempo para orar con el Señor, le da vergüenza hablar del evangelio, no quiere ayudar a su prójimo para que aprenda algo de los misterios de Dios en la vida espiritual, hermano, su vida no anda tan bien delante de Dios. Y el Señor nos va a llamar a cuentas. Porque hoy la palabra del Señor nos está haciendo recordar que las demandas de la misión de la iglesia está demandada en cuidar el cimiento de la fe, la iglesia está demandada a reflexionar en la ley de la compensación divina, y la iglesia está demandada para ser responsable delante del Señor. Y en esta preciosa tarde, si hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre este tema, ¿cómo estamos delante de Dios como iglesia? Si demanda cuidar el cimiento de la fe, si demanda reflexionar en la ley de la compensación divina, si demanda de responsabilidad cristiana, ¿cómo está nuestra relación con Dios?